grande, creo que está. Ya, sí debe ser lo de acá. No, que me preocupa lo de investigación. Ayer le he hecho recordar para hoy día que avance. No estaba mal ayer. Cuando yo estaba con ella, solo sabía que desde la anterior vez que no sé. ¿Lenita te respondió? ¿Te respondió? No, pero me dijo que te lo venía. ¿Por qué? No. Esto, mira. Ayer que iban a despertarte, pero tiene, no, ¿qué? ¿Qué le iban a despertarte? ¿Qué iban a qué? TEC. Tengo hasta mañana. Pero le han descartado. Eso no es que me gustan. No me gusta. El examen neurológico. Ustedes ya tienen un esquema general de lo que significa la confección de la historia clínica. Entonces, la historia clínica tiene básicamente una primera parte de la anamnesis y el examen físico. Hay cosas que deben tener en cuenta que no pueden faltar en una historia clínica, y es, por ejemplo, en la enfermedad actual, el tiempo, la enfermedad, la forma de inicio y la evolución o patrón evolutivo de la enfermedad. O sea, ¿hace cuánto comenzó el problema? ¿Cómo comenzó el problema? ¿Y cómo va a través del tiempo? Dolor de cabeza. Tengo un dolor de cabeza, doctor, desde hace 15 días. ¿Es el primer dolor? No, ya lo tengo hace 30 años. Tiempo de enfermedad, cómo comienza cada episodio y cómo va a través del tiempo. Entonces, es fundamental en la historia neurológica y en el resto de historias clínicas. En la narración que van haciendo ustedes o van escribiendo en la enfermedad actual, deben considerar los signos y síntomas con todas las características de cada uno de ellos. ¿Correcto? Entonces, siempre insistimos en que debe existir un conocimiento nosológico previo. ¿Cómo pueden ustedes interrogar a un paciente que tiene, se me ocurre, una epilepsia parcial compleja si no conocen cómo es una epilepsia parcial compleja? ¿Cómo pueden ustedes interrogar a un paciente que tiene un ataque isquémico transitorio del territorio carotidio izquierdo si no saben cómo es la clínica de eso? ¿Cómo van a hacer el diagnóstico de una apendicitis aguda si no saben cómo es una apendicitis aguda? Entonces, cada síntoma debe tener sus características y la historia debe ser eso, una narración, una descripción de lo que el paciente tiene. En muchas de las historias, por no decir la gran mayoría, pese que al alumno se le recomienda en la confección no usen términos médicos, dale a usar términos médicos. Y la explicación es bien sencilla. Yo a mi grupo le pregunto qué es vértigo. Uno me dice inestabilidad, el otro dice las cosas se van a
estoy caminando sobre nubes, siento que me voy a caer, pérdida de conocimiento. Entonces, si yo escribo, paciente viene por vértigo, ¿qué le entiendo? Pero si pongo paciente viene porque siente la sensación que las cosas le están dando vueltas, comillas, mira que las paredes están dando alrededor vueltas, uno entiende lo que el paciente tiene. Y eso sí me permite ponerle un nombre o entender. Porque si yo leo eso en la historia, tengo que ir nuevamente al paciente y preguntarle, ¿qué tiene usted? Para saber a qué el que escribió la historia clínica le llama vértigo, por ejemplo. Entonces, todas estas características deben estar dentro de los signos y síntomas y dentro de lo que significa la enfermedad actual, el tiempo, forma de inicio, patrón evolutivo. En el examen físico, ustedes saben hacer eso y entramos al examen propiamente neurológico. Entonces, para entender bien esto, el dominio básico del método clínico neurológico es esencial para todo médico que existe. Porque cualquier sensación corporal que va a dar lugar a un signo es en última instancia mediado por quién? Por todo lo que es nuestro sistema nervioso. O sea, es neurológico. En consecuencia, toda enfermedad del sistema nervioso es básicamente una urgencia médica o una urgencia de tipo quirúrgico. Todo lo que ustedes vean, tengan toda la especialidad, cualquier caso clínico, todo va a ser mediado por el sistema nervioso central. Entonces, antes se hablaba, para entender un poquito a dónde vamos a ir, de la localización en lo que es corteza, áreas limitadas. Entonces había un área de motora, una sensitiva, un área de visual, etc. Llegaron hasta las áreas de la moral. Estas teorías de localización antiguas pasaron a ser sustituidas por lo que son las teorías globales, donde existe una unidad integral. No existe una zona, sino grupos neuronales que son más especializados en determinada función, están localizadas acá. Entonces acá ustedes pueden ver 3 funciones diferentes: orientación derecha-izquierda, la habilidad para el cálculo aritmético y la comprensión de estructuras gramaticales complejas. ¿Tienen alguna relación estas? No. Sin embargo, su función está ahí. Entonces, olvidarse de que esto es para esto, aquello. No, existe todo un sistema funcional con ciertos grupos neuronales más especializados para esta función, pero que todo obedece a una función global. Entonces, acá tenemos una monoparesia. ¿Qué es monoparesia? La disminución de fuerza en una extremidad. Esta monoparesia braquial, ¿qué es lo que el paciente viene a contarnos a la historia? Doctor, vengo porque me falta fuerza en mi brazo derecho. Entonces, si tenemos esto, lo primero que tienen que hacer ustedes es pensar, este problema que está contando el paciente, ¿a dónde corresponde en nuestro sistema o en nuestro cuerpo, si quieren? Este problema será a nivel cortical cerebral, será en el tronco, será en el nervio, será en el cerebelo, será en las vías, será en la unión neuromuscular, será en las raíces. Entonces, regreso, si no tienen un conocimiento nosológico previo a estas preguntas, no van a salir. Entonces, una vez que ustedes tienen eso, tienen que preguntarse, ¿dónde? Y luego viene, ¿por qué? Entonces, ustedes tienen el primer síntoma principal, lo que va a narrar el paciente. Doctor, vengo porque falta fuerza en el brazo derecho. Entonces, esto, mi posible localización, es todo lo que acabo de pensar. ¿Será en tal sitio? ¿Será en tal sitio? Una vez que tengo esta posible localización anatómica, por lo que el paciente cuenta, yo empiezo a preguntar. Entonces, hago mi anamnesis. Pero para preguntar tengo que saber qué pregunto, qué busco. Y una vez que he hecho una anamnesis adecuada, ¿qué va a pasar? Ya no tengo una posible, sino
posibles localizaciones y ya voy pensando quién es el causante del problema. Una vez que hago esto, hago el examen físico y, como es el caso, el examen neurológico. Y una vez que ya tengo el examen neurológico, más todo esto, confirmo la localización. Esta es una lesión de raíz. ¿Quién causa? Será una hernia, será un tumor, será una malformación, etc. Este es mi diagnóstico diferencial. Reviso signos y síntomas, ordeno todo nuevamente y genero mi plan de trabajo. Esta es una raíz, pediré una electromiografía porque quiero descubrir si es una hernia, es un tumor que aprieta tal raíz, etc. Una secuencia sistematizada de lo que debe llevar para enfrentar a un paciente con un problema de tipo neurológico. Entonces, el examen neurológico, acá le pongo aparte, hay que describir. En la anamnesis, describan. En el examen neurológico, describan toda la actividad personal. Y esta actividad personal, pues, tiene a las funciones cerebrales superiores, tiene las funciones sensoperceptivas y las funciones motoras. Ahora vamos a hacer funciones cerebrales superiores, pero cuando hagamos funciones perceptivas y motoras vamos a excluir a los pares craneales, que lo va a hacer la doctora Guerrero. Entonces, ¿qué son las funciones cerebrales superiores? Conciencia, lenguaje, memoria, gnosis, praxis, la orientación, atención, pensamiento. Todo eso es lo que nos hace a nosotros un cerebro diferente y nos hace diferente a cualquier otra estructura viviente que existe acá. Entonces, ¿qué es la conciencia? Ahí tienen tres conceptos que representan en esencia esto, y como alguien dice, todos sabemos qué es la conciencia hasta que intentamos definirla. No dice, pues acá, la conciencia es estar consciente de sí mismo y del medio que le rodea. ¿Cuál es la gracia? La conciencia es estar consciente. Pero se entiende perfectamente. Pero que la conciencia es un estado funcional activo dependiente del sistema nervioso central. Entonces, cualquier alteración de la conciencia, inmediatamente pienso que hay una alteración del sistema nervioso central, que mantiene alerta al individuo, como están ustedes, y le permite advertir el ambiente que le rodea y reaccionar como es debido. Eso es básico, reaccionar como es debido. Porque si ustedes conversan con un paciente que tiene Alzheimer, muy probablemente va a haber situaciones en las que hay gente que no se da que tiene Alzheimer. ¿Por qué? Porque las preguntas son sencillas con respuestas que cualquiera es correcta. ¿Te gusta el día? Le pregunto a la doctora. ¿Sí? No. Lo que me conteste es correcto. ¿Te despertaste bien? Lo que me conteste la doctora es correcto. Y establecemos un diagnóstico, una conversación en bases sencillas y uno no se da cuenta. Entonces, con respuestas como es debido, mediante actos intelectivos, emotivos, volitivos e instintivos. Eso es la conciencia. Entonces, para entender la conciencia y en cuanto a lo que corresponde, todo parte de la sustancia reticular activadora ascendente que tiene proyecciones a toda la corteza cerebral. Entonces, esto activa selectivamente y uno en la mañana, un par de minutos antes del despertador, abre los ojos e inmediatamente sabes dónde estás, sabes quién eres, te mueves, escuchas, miras, etc. Este fenómeno del tronco despierta la corteza y la corteza retroalimenta el tronco, que se queda un feedback positivo que los mantiene despiertos todo el día hasta que en la noche, también acá, deja de funcionar, entre comillas. ¿Y qué pasa con nosotros? Dormimos. Entonces, la conciencia tiene dos grandes grupos para ser enfrentada, para entenderla. Uno es el fenómeno del despertar y otro es el contenido de la conciencia. Y acá viene uno de los problemas primeros en que también, insisto, deben describir la conciencia.
Si todos miran acá, alerta, 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 despierta. Y al final es todos en coma. Entonces, el fenómeno del despertar, el despertar tiene su alteración máxima cuando el paciente entra en un estado de coma, que es un paciente como dormido porque no despierta. Entonces, acá les he traído 5 textos, donde por ejemplo, para este doctor la confusión es parte, pero para este no. Acá hay obnubilación, acá no hay. Acá hay letargo, pero acá no existe el letargo. Acá hay somnolencia, acá no hay. Entonces, si no tenemos un concepto claro de la conciencia, es más difícil entender las alteraciones de la conciencia. Entonces, todos llegan al coma y todos están en un estado previo del coma que describen como estupor. Entonces, juntando, la somnolencia no es más que la disminución del estado de alerta, ¿correcto? Luego, cuando esta disminución del estado de alerta ya es moderada y hay alteración de los fenómenos del despertar y la atención, a eso le llaman obnubilación. Ahora, si a esto se le agrega irritabilidad, hay desorientación, apatía, una actividad del paciente disminuido y un incremento del sueño, ese paciente está confuso. En el mismo nivel de lo que es confusión, pero excitado emocionalmente con hiperactividad, hipoactividad, hiperactividad, no duerme, alucina, sensación de miedo, a esto le llaman delirio. Si seguimos, despierta los estímulos vigorosos repetidos y al cesar estos vuelve a quedar dormido. Ese hecho es fundamental. Lo despiertan al dolor, al llamado intenso, cesa lo que están haciendo con el paciente se duerme. Eso es estupor. Y en todas las clasificaciones que han visto ahí en el gráfico anterior, el estupor precede aquí. Entonces, como dormido incapaz de responder a los estímulos externos o internos. Es un dormido que no despierta y este es el paciente en coma. Si quieren cuantificar, hay 2 escalas y esta es la que más usa porque es sumamente sencillo, pero no es muy útil en un paciente, por ejemplo, con compromiso de conciencia y una alteración, una hemiplegia con afasia. Si ustedes van de un lado, esto puede estar normal y si van al otro lado está totalmente anormal. Esta motora, si evalúan del lado derecho en un hemipléjico izquierdo, va a tener un puntaje. Si van al otro lado, va a tener otro puntaje. Entonces, Glasgow fue una escala inventada para las enfermeras de la ciudad de Glasgow, que se ha popularizado, es útil, pero tengan cuidado cuando evalúan un paciente con una alteración focal. Para reemplazar a esta escala, existe la escala de Ford, que evalúa estos parámetros, pero su aplicación es un poquito más complicada que esta, y diré, pues, no pegó como esta, pero esta sí es útil en cualquier paciente en estado de coma. Y cuando quieren ustedes evaluar el contenido de la conciencia, van a evaluar mediante test que son básicamente, hay un montón, hay más de 400, pero validados para el Perú. Este es el Mini-Mental de Folstein. Este es el test del reloj, versión Manos apellidada del autor, y el test funcional de Pfeffer. Como pueden ver acá, tiene un puntaje máximo de 30 y se considera deterioro cognitivo debajo de los 26 puntos en una persona con un nivel de educación como ustedes, un universitario, un profesional, un técnico. En un analfabeto debajo de los 20 puntos. Y son una serie de preguntas con un puntaje. La realización de un gráfico tiene que escribir una oración que contenga un verbo. Este test le piden al paciente, le dan una hoja, un redondo y un punto. Y le dices, haga usted, ponga las horas de este reloj y
que el reloj nos esté dando las 11:10. Entonces, luego hacen esta imaginariamente si quieren, y como tienen 12 puntos ahí, o 12 horas, eliminan 12, 3, 6 y 9. Las horas que el paciente ha marcado deben cuadrar en el espacio que les corresponde, en esto que es imaginario, o que si después le ponen su plantilla y así la suma. Y cuando encuentran 8 puntos para abajo, ese paciente tiene deterioro cognitivo. Y es un test sumamente fácil de practicar, rápido de hacer y altamente indicativo de una falla de tipo cerebral. Este es un test de la directora de un colegio que ejerce y que viene porque está olvidando las cosas. Y fíjense, ahora si ustedes trasladan esto acá y eliminan, tiene por cuántos puntos. Entonces, exámenes superiores, conciencia. Exámenes o funciones superiores, lenguaje. Y el lenguaje es esa función que nos permite comunicarnos, tipo unos a otros, pero verbalmente. Esa comunicación ustedes la van a obtener mediante la expresión verbal, cómo producen palabras el paciente, cómo usa las reglas gramaticales y cómo usa las reglas semánticas. ¿De acuerdo? Cuando van a encontrar estas alteraciones del lenguaje, es lo que se conoce como los fenómenos afásicos o afásicos. Acá tienen 3 conceptos. Es una perturbación de la comunicación verbal, la voz es causada